y sobre todo en una ciudad donde es tan difícil ir a un lugar que no es rutina de uno, ¿cierto? Estamos acostumbrados a ir a la oficina, al trabajo, al supermercado, todo es rutina, pero llegar exactamente a un lugar distinto, aunque sea muy conocido, es una complicación. Así que muchas gracias. Quiero hablar del sentido de este libro. Y para eso quiero contar dos anécdotas que viví cuando era muy joven. Tenía 27 años, Pat y Virginia, estaba en la IBM, colegas míos. Era representante de ventas, le hace vendedor. Yo atendía bancos pequeños. En esos tiempos había muchos bancos. Yo diría que bancos pequeños había unos 30. Y por lo tanto me tocaba, como joven que era, estaba haciendo mis primeras armas comerciales, atender bancos. Y la mayoría de las oficinas centrales de los bancos quedaban en la zona de Bandera con Huérfanos, por esa zona. Entre Ahumada, Bandera, Huérfanos, el centro-centro. Y yo que siempre suelo llegar a la hora, siempre llegaba un poquito antes, incluso y aprovechaba de ilustrarme los zapatos, porque a mí nunca me quedan bien, por más que la hago empeño, nunca me quedan bien. Si me están mirando los zapatos me los ilustré yo, así que no están bien. Y me senté, habían 4 o 5 lustrabotas, y me senté con uno que para la edad que yo tenía era muy bueno, porque lustraba en menos de un minuto los zapatos. Me pasaba la cuarta, no alcanzaba a leer ni el consultorio sentimental cuando ya sentía los 2 golpecitos en los zapatos y había que pagarle. Este hombre tenía la siguiente característica. Siempre era un tipo muy animado, muy expresivo. Estaba siempre bromeando con los del lado derecho, con el lado izquierdo. Como era expresivo y simpático, todo el mundo lo conocía, le palmoteaba la espalda, hacía bromas, hacía talla, etc. Ilustraba los zapatos en piloto automático. Y de repente me tocaba, entregaba la cuarta, le entregaba el dinero y me iba. No me producía nada en particular eso. Para mí, que uno esté en la edad de la efectividad y la productividad máxima, me parecía hasta bueno, rapidito. Hasta que una vez me tocó ir a un banco cuya casa matriz estaba cerca de la Plaza de Armas, no recuerdo cuál. Estoy hablando del año 83, 84. Y teníamos un problema con ese banco. Yo trabajaba en IBM y había algún problema con las máquinas, entonces la reunión era con el gerente general. Y yo, la verdad, es que si no fuera un poco malo decir que iba nervioso, tengo que decir que iba preocupado. ¿Ya? Iba preocupado porque había habido un problema, no lo habíamos sabido resolver, y entonces me juntaba con el gerente general que sin duda me iba a reclamar, ¿ya? No era para felicitarme. Y como toda reunión importante que partía a las 9, yo a las 8:20 estaba en el centro, preocupado. Entonces busqué donde lustrarme los zapatos para hacer tiempo, porque ya había llegado la hora naturalmente. Y en la Plaza de Armas había un solo señor a esa hora, lustrando zapatos, y me senté con él. Tenía un diario, lo tomé y lo fui a abrir, y aquí empieza una experiencia extraordinaria. Él lo primero que hizo, yo lo noté porque sentí ¿ya? En mis tobillos que él me estaba poniendo en los zapatos esos típicos cartoncitos que se ponen para no ensuciar los calcetines. Lo que me llamó la atención, de hecho, empecé a hacer como que leía el diario. Y él, no quiero sonar ni ciútico ni místico, ¿cierto? Ni sentimental. Pero era como si los zapatos fueran lo más importante que había en el mundo en ese minuto para él. En este caso, mis calcetines. ¿Ya? Como si fueran los calcetines de un hijo o un nieto que no tiene que ensuciarlo. Una vez hecho eso, no con toda calma, sino que normalmente, empezó a limpiarme los zapatos. Quiero decir que los zapatos no venía yo de un barrial ni nada. Empezó a limpiarme los zapatos con un líquido. ¿Ya? Y después me pasó una escobilla y después le echó más líquido, todavía no aparecía la pasta. A esta altura debo decir que yo estaba absolutamente, la palabra es conmocionado, no es emocionado. ¿Ya? Cuando a uno le entran como escalofríos de algo que puede ser, por ejemplo, un concierto maravilloso, una música que uno escucha, un recuerdo en el cual uno se conmociona. Finalmente llegó la pasta, le echó pasta por todos lados naturalmente y empezó a limpiarlo 2 o 3 veces. Le volvió a echar pastas. Yo en realidad todavía recuerdo esa experiencia como algo emocionante. Y se me nota. Salí de ahí realmente, no puedo decir impresionado porque son palabras que yo todavía no usaba. Conmocionado, agradado. Le pagué, naturalmente. No me pidió nada extra, sino que le pagué. Y pasaron 2 cosas interesantes. Los zapatos estaban flamantes.
es decir, mucho mejor que el otro señor que era el rey de la rapidez. Y lo segundo, que fue algo adicional que recibí, es que yo estaba calmado respecto a esta reunión. Esa experiencia que él me regaló, sin pretenderlo, ¿no? Él era así. Me permitió, no sé, empoderarme, sentirme seguro y llegar a la reunión tranquilo. Yo era muy joven para aquilatar la experiencia. Me acordé por años de esa experiencia. Hasta que una vez me invitaron, cuando tenía 40 años, y estoy hablando 13 o 14 años después, o quizás más, me invitaron a dar unas charlas a jóvenes de enseñanza media. Y me acordé de esto porque eran jóvenes que iban a escoger su tercer y cuarto medio, especialmente cuarto, que iban a escoger qué hacer en la vida. Y les conté esta experiencia. Lo mismo, me acordé. Y la experiencia tiene que ver con lo siguiente. Este hombre, el libro tiene que ver con el sentido de la vida. Y con el sentido de la vida no en términos de el sentido que le damos a la familia, a los hijos, que es el sentido natural, ¿cierto? Es un sentido natural en todos los seres humanos, que incluso compartimos con el reino animal, ¿ya? Aquí estoy hablando del sentido que le damos a la vida respecto a aquello que nosotros hacemos, aquello a lo que nos dedicamos, que no necesariamente tiene que ser remunerado. Pero cuando alguien dice yo soy médico, soy profesor, soy guardia de seguridad, soy chofer de micro, soy psicólogo, a eso me refiero. Aquello que va más allá de la familia. El primer, y de esto se trata el libro, el primer lustrabotas ponía su mirada en el resultado de la lustrada, para él, el resultado para él. Es decir, me saltaba a mí. Yo no existía y seguramente no existía ninguna de las personas que se lustraron con él. Él, en el tiempo que duraba esta lustrada, que deben haber sido 2 minutos, o menos porque era flash, él además trataba de entretenerse al máximo, porque bromeaba con todo el mundo, es decir, él no estaba ahí, y yo no estaba ahí. Y cobraba. Y a lo mejor le iba muy bien, a lo mejor hacía 300 lustradas en el rato que el otro señor a lo mejor hacía 100. En cambio, el otro señor, comprendí que él ponía su mirada en el otro, que era yo, en aquel al que le iba a lustrar los zapatos. Y como resultado de poner la mirada en el otro, él obtenía el pago por ese servicio. Y al hacer eso, lo maravilloso es hacerlo con ese cariño que lo hizo, no puedo decir amor, sería un poco exagerado, con el cariño, con la dedicación, con la concentración, me produjo la experiencia que yo les puedo contar ahora ya 35 años después. Ya ni siquiera. Y la puedo usar. Y fue uno de los inspiradores de escribir respecto al sentido de lo que hacemos nosotros, de aquella actividad que nos alimenta, que nos hace vivir, que es el trabajo, etc. Entonces, poner el sentido de lo que hacemos en el otro y no en el resultado para mí. Si esto fuera lo común, porque no es lo común, no tendríamos cosas que son lamentables. Y esto pasa a nivel mundial. Políticos que ponen la mirada en la reelección y no en aquellos que representan, de nuevo, no todos, aquí no es, esto no es tabla rasa, estoy hablando de la mayoría. Entonces la ley no se hizo porque no le convenía entonces para la reelección. Número 1. Número 2, no existiría si pusiéramos la mirada, no nos saltáramos al otro y solamente buscáramos el resultado final. Pensáramos en el otro y como de ahí obtuviéramos el resultado, no habrían colusiones. Pero lo más triste de las colusiones es que es de gente que no lo necesita. Porque si 3 personas que son vendedores ambulantes, que viven al 3 y al 4, se coluden para usar una cuadra, ¿cierto? Y subir los precios, bueno. Pero aquí son colusiones absurdas, es decir, a tanto ha llegado esto, que personas que no lo necesitan, ¿ya? Y que no lo necesitan por siglos, es decir, tienen tanto que no necesitan hacer nada más. Sus generaciones, sus hijos, sus recontrahijos van a vivir todos de eso, coludidos. Si esto fuera lo normal, no tendríamos, por ejemplo, clínicas, y lo voy a contar por una experiencia que viví, donde las consultas son de 15 minutos, ¿cierto? 15 minutos.
Mi médico que me controla la presión porque soy hipertenso desde los 40 años, que no voy a dar el nombre, voy a hablar bien de él, pero no voy a dar el nombre, fue despedido de una clínica muy buena, porque un día lo llamé porque necesitaba hacerme el examen anual, no estaba, me dijeron que había renunciado. Lo ubiqué, me dijo, no, me despidieron. Pero ¿cómo te van a despedir a ti si eres tan bueno? Sí, me dice. Yo era el segundo médico de la clínica en consultas. En el ranking el que más recibía consulta había uno solo que le ganaba. Pero no derivaba. Pero no enviaba a mis pacientes a hacerse exámenes en la clínica. No le inventaba exámenes que no eran necesarios. Y me acordé que él muchas veces me decía, me acuerdo con este tema de la próstata, cuando yo tenía 45 le decía, oye, recomiéndame un urólogo. Me decía, espérate un poquito, yo te voy a decir cuándo. Y durante mucho tiempo, hasta cumplir los 50, me dijo, ya, ahora anda donde tu urólogo, que era de la clínica que estoy hablando. Y cuando me recomendaba los típicos exámenes para hipertenso, test de esfuerzo, etcétera, me decía, mira, aquí es bueno, pero también es bueno en este otro laboratorio que te va a salir la mitad. Este era un médico que ponía su mirada en el otro. Lo echaron. No le va mal, ¿no? Pero ya es más complicado verlo, ¿cierto? Porque ya no está por ISAPRE. Tiene que haber perdido muchos clientes. Bueno, este libro se trata de eso. Maravillosamente, las personas que son como este señor que me lustró los zapatos en esa oportunidad, existen. Son la excepción, pero existen. Y quiero hablar de algunos que están presentes en la sala. No es que los tenga anotado acá, ¿no? Sino la emoción me produce sed. Pero insisto que esto es la excepción. Por ejemplo, estábamos esperando al doctor Julio Nasser, que está acá. Espero no equivocarme con la neonatólogo, ¿cierto? Pediatra, que a la edad que otros estarían gozando de lo que logró y gozando de la familia que tiene, una gran familia que tiene, una bonita familia que tiene, él sigue investigando, sigue publicando. Conversábamos el otro día que tiene un libro a punto de lanzarse y sigue asistiendo todos los días al JJ Aguirre a trabajar, a atender, a ayudar. Si no hubiese excepciones, no estaría, por ejemplo, mi amigo Hugo Gress, que ya está bien escondido, que también, Hugo, hace un par de años atrás, salió de una gerencia general muy importante que tenía en la minería, y desde ahí se ha dedicado casi ad honorem a trabajar por la minería en este país, para que esté mejor, para que todos estemos mejor. Personas que están pensando en el otro. Si no existieran excepciones, hay muchos, ¿eh? Por ejemplo, mi amigo Juan Pablo Carmi, aquí presente, que ayer, es mi cliente además, ya. Ayer estuvimos en su empresa trabajando un tema muy bonito que son principios. Y en algún minuto, son conversaciones con la gente que trabaja con él, con sus colaboradores, en algún minuto él preguntó, habían 8 personas, ¿qué les gusta de esta empresa? Y la gente dijo que nos respetan. Esta es una empresa que no es muy grande, 40 personas, 60 personas, que nos respetan. Que nos respetan, están preocupados de nosotros, hay un buen ambiente aquí, y que respetamos a los clientes, que no tratamos de engañar a los clientes. Maravilloso, así que, ayer, muy lindo. Quiero también decir que hay una persona que para mí, digamos, la quiero mucho, que es mi prima Adelita, ahí presente. Mi prima Adelita es de Talcahuano, yo soy de Talcahuano, vivo de un primo muy querido mío, y ella tiene una panadería. Y todos los días se levanta muy temprano a hacer un pan, pero lo hace con amor. ¿Ya? Sea rico, más rico, menos rico, no es el tema. El tema es que le pone amor al pan que hace. Y eso ha hecho que la panadería, que ha pasado por crisis como todo negocio, siempre esté bien. Porque le pone cariño a la masa, no sé cómo sería el término exacto del día. ¿Cierto? Bien, entonces, el libro se trata de eso. ¿Cómo le damos sentido en el otro a lo que hacemos? Si somos médicos, si somos profesores, si somos empresarios, si somos lo que seamos, parvularios, no sé.
psicólogos, asesores, cómo poner el sentido en el otro y no en esto me va a hacer rico. Ojalá nos hagamos ricos, digamos, no tiene nada de malo, y ojalá nos hagamos famosos y poderosos, pero cuando le hemos puesto el foco primero en el otro y como resultado de eso tenemos lo que ansiamos tener, que es de todo derecho, ¿eh? Querer ser rico, tener mucha plata, no tener, son cosas de cada persona. Ser famoso, no ser famoso, ser poderoso, fantástico, pero cuando uno no se salta al otro. Quiero ahora hablar un poquito más del libro. El libro está estructurado y tiene un nombre bien particular. Su nombre es, vamos a poner aquí para... El nombre es El hombre actual, un moderno Gaspar Hauser. El libro es una metáfora de la vida de Gaspar Hauser, que fue un joven que fue encontrado en el año 1820, está en el libro bien escrito, 1820, en esa época. Fue encontrado una mañana en la plaza de Nuremberg, en una plaza de Nuremberg, que en esos tiempos era un pueblito pequeño. Y estaba parado sin que nadie lo conociera, en una posición un poquito rara, estaba como así, un joven, ¿ya? Medio mal vestido, pero no con mala ropa, pero todo le caía mal. Los vecinos, después de observarlo largo rato, se acercaron a él, lo abordaron y encontraron que en la mano tenía una carta. Abrieron la carta, estaba dirigida a un capitán de caballería del pueblo de Nuremberg. Fueron allá, la carta era bastante dramática. Decía, capitán, no me acuerdo el apellido, supongamos Smith, he criado a este joven desde los 3 años, se lo entrego a usted ahora, si no lo quiere criar, si quiere cuélguelo en la chimenea. Era una carta muy inhumana. El capitán naturalmente dijo, ¿qué tengo que ver yo con esto? Este joven lo llevaron al ayuntamiento de la ciudad y lo observaron durante mucho tiempo. Observaron cosas increíbles. Era un ser humano de más o menos 18 años que no tenía ninguna conexión con el mundo, no en términos psicológicos, sino que no sabía comer, no sabía hablar, no sabía caminar, no sabía vestirse. Y cosas impresionantes, por ejemplo. Él miraba a través de la ventana y veía que afuera pasaba un caballo y trataba de tomarlo. Es decir, no tenía el concepto de distancia, de tiempo, nada de lo que tenemos nosotros. Hechas las investigaciones, él aprendió a hablar, aprendió a escribir, aprendió las cosas que sabemos todos. Fue asesinado 4 años después, nunca se supo por quién, pero en ese periodo que compartió con la gente, se descubrió que a él lo tuvieron 15 años, desde los 3 años más o menos, por los recuerdos que él tenía, encerrado en un cuarto debajo de una escala de una casa de campo que estaba a 4 o 5 kilómetros de Nuremberg, y que los vecinos, en una casa de campo muy grande, nunca vieron a nadie. Alguien dijo, parece que vivían unos ancianos ahí, no se metían con nadie. Obviamente cuando llegaron a esa casa los ancianos no estaban. Y Gaspar Hauser cuenta que un día, le pusieron ese nombre además, ya él no tenía nombre. Cuenta que un día se abrió, no sé, la oscuridad, y apareció un tú, porque le dijo, tú ven para acá, entonces él pensó que el otro era un tú, lo tomó, lo vistió y lo llevó caminando casi a la racha hasta la plaza de Nuremberg, donde lo dejó en las condiciones que lo encontraron. Ahora, él nunca en este encierro de 15 años vio ni percibió a otro ser humano, ni vio ni percibió que había un mundo fuera de ese lugar donde estaba. Estaba en penumbras, pero suficientemente sellado para que no sintiera ruidos. Es decir, el mundo de él era una cosa más chica que esta, que además, como estaba debajo de una escala, tenía una parte en la que podía pararse y en otra parte que no podía. ¿Ya? Debajo de una escala. Es decir, él, si una tabla tiene 3 pulgadas, no sé, algo por el estilo 2, detrás de esas tablas había un mundo que él no sabía que existía, no tenía ninguna idea que existía, ni tampoco sabía que existían otras personas. Su mundo era eso. Fue un enigma durante mucho tiempo en Europa, no se descubrió más que lo que les estoy contando. Y yo me tomé de esto, cuando escuché esta historia me causó una profunda impresión. Y me tomé esta historia para pensar qué es lo que nos está pasando a nosotros 200 años después. Y lo que plantea el libro, acertadamente o equivocadamente, siempre cuando uno escribe, la gente puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero lo que plantea el libro es que cada uno de nosotros, cual más, cual menos, y cual más intensamente y cual menos intensamente, vivimos en una caja también, que es una caja psicológica que nos hemos construido, que nos impide ver al otro, que nos impide ver al otro.
así como a Gaspar Hauser físicamente le impedían ver a los otros. En el libro están configurados los 6 lados de la caja. La tapa es lo que les dije antes, es el no sentido de la vida. Vivir vidas sin sentido, vivir vidas solamente para sí mismo. El sentido de la vida tiene que ver con qué entrego yo, es decir, qué dejé para otros, que no tiene por qué ser grandioso ni cambiar el mundo, pero más allá de nuestro hijo, porque obviamente cualquier persona bien nacida va a querer que su hijo esté bien, es decir, eso es el desde. Estoy hablando de más allá de nuestro hijo. ¿Qué estoy dejando más allá de nuestro hijo? Esa es la tapa de la caja. Ahora, para presentarla, vamos a hablar no en el lenguaje intelectual de mente a mente, sino que en el lenguaje del alma. Y el lenguaje del alma es el arte. Y para eso quiero dejar con ustedes a un artista que nos va a presentar algunos lados de la caja, no todos, ¿ya? Y de cómo el hombre sale después de allá. Quiero invitar a Gonzalo Oliarte.
esa era la presentación del libro. Muchas gracias, Gonzalo. Excelente. Quiero comentarles lo último, antes que pasemos a el entremés. El libro es de regalo, ¿ya? No tiene... Sí trae adentro un pequeño hojita. ¿De dónde apareció usted? Ya una hojita con una cuenta corriente de una fundación que existe en La Serena, de Gonzalo Ciro Mandakovich, ¿ya? Que ya no está con nosotros y que se dedica a esta fundación a juntar dinero para hacer tratamientos médicos y medicina para gente que no puede comprar en La Serena, Coquimbo. Así que ustedes reciben el libro, toda la cuenta corriente y después, no obligación poner, pero lo que ustedes quieran, ¿ya? Perfecto, muchas gracias a todos por estar aquí.